Pero viste que siempre estamos debatiéndonos Sí, nosotros, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y aparte siempre tenemos un concepto también, Felipe, si somos nacionalistas, siempre sentíamos, ahora ya no lo siento tanto, pero hasta hace unos años siempre decíamos, los chilenos sí que Sí, defienden su sí, país, sí. los brasileños Tal sí cual. que aman su país. Y parecía que nosotros no, ¿no? Yo creo que hemos mejorado mucho. Del 2001 para acá, que Sí. tocamos fondo y renació un poco el orgullo de ser argentino. Ujú. A partir de lo que hicimos como pueblo, que no es poca cosa, ¿no? Salir No. del infierno y estar como estamos hoy, que estamos mucho mejor, sin duda. Y en esto tiene mucho que ver la gente. Claro. El tipo que fió en el momento que había que fiar, el otro que dijo después me pagás, el otro que hizo el trueque. ¿No? El trueque que A fue. mí el trueque me Bueno, ahí conmueve. tenés a las mujeres en acción, Qué ¿no? bárbaro. Fueron las grandes creadoras de eso Claro. que salvó del hambre a cientos de miles de familias, ¿no? Ujú. La creatividad del pueblo argentino es extraordinaria. Sí, es extraordinaria realmente. Exactamente. Claro que sí. Sí. Bueno, vamos a ver entonces, por allí enfrente, sí. Buenas noches, Felipe. Usted recién estaba hablando del 2001 y me interesaría saber cuánto de fundacional tiene aquella manifestación espontánea del pueblo con la militancia de hoy. Bueno, yo creo que realmente el 2001 fue fundacional, fue el fin de un momento, ¿no? De un periodo largo de tiempo que arranca con la dictadura militar, que es la instauración de un modelo económico neoliberal, antipopular, antiindustrial, que explota en el 2001 después de una serie de medidas que se fueron tomando, vaciamiento de las cajas jubilatorias, bueno, todo lo que sabemos. Y ahí la gente creo que empezó a empezar a recuperar un poco, como decíamos antes, el orgullo. Y creo que ahí no apareció inmediatamente una militancia porque la gente rechazaba la política en ese momento. Más bien lo que había era en que se vayan todos, ¿no? Lo curioso que después se fue reenamorando de la política, me parece a mí, a partir del 2003, 2004, 2005, uno podría decir que hay un reencuentro con la política, aumento de la popularidad de Néstor Kirchner en aquel momento. Y yo creo que el renacer de la militancia juvenil y secundaria particularmente es bastante reciente. Yo le pondría una fecha más o menos agosto del 2010, cuando fue la toma de los colegios secundarios, que fue un hecho muy importante, que también tuvo su desarrollo, empezó como reivindicativo, puntual, por el gas o por alguna cuestión edilicia, terminó planteando cuestiones más políticas como planes de estudio y cosas más serias en torno a la militancia secundaria, que se fue extendiendo también a la militancia juvenil, que se la vio masivamente en el velorio de Néstor Kirchner, ¿no? Precisamente a eso me refiero. ¿Cuánto tuvo en esta militancia la figura de Néstor Kirchner que ver, ¿no? Que está muy asociada con la militancia de los 70? Creo que tuvo mucho que ver en cuanto a habilitar la política, ¿no? Volver al debate político. Esto lo reconocen, me parece, también quienes no lo quieren y es importante porque se volvió a discutir política en Argentina, las familias volvieron a discutir política, a pelearse por política, que es maravilloso, que una familia se pelee por política, ¿no? En el buen sentido. Eso había desaparecido prácticamente de los hogares argentinos y también vuelven a hablarse los padres con los hijos en este sentido. Me parece que hay una especie de ruptura de lo comunicacional, generacional también. Y eso creo que quedó habilitado a partir de los debates grandes que se dieron, creo que yo a partir de 2005, 2006, cuando se empezaron a tratar algunos temas fundamentales de la Argentina, ¿no? Felipe, me parece que también cíclicamente en la Argentina cada tanto aparece esto de que la política no es una buena cosa, ¿no? Sí, claro. Y con bastante fuerza. Durante mucho tiempo, y yo creo que en los 90 fueron un momento de mucha baja de la participación política y quizá hay un momento, para marcarlo históricamente, de desencanto muy fuerte de la gente con la política, que fue la Semana Santa de las Felices Pascuas, ¿no? Había un entusiasmo muy grande con la llegada de Alfonsín al poder, con la vuelta a la democracia, un récord de afiliaciones partidarias a fin del 83, y lamentablemente el episodio de Semana Santa, que es muy complejo, determinó una fuerte desilusión de la gente con la política. Se fueron vaciando las plazas, se pasó más a lo mediático, la política pasó a lo mediático, los políticos preferían ir a un canal a hablar que a hacer un acto público. Todo eso se mantuvo más o menos inalteradamente hasta, yo creo que entrado este nuevo milenio, ¿no? Digamos. Está bien. Teníamos por allí Matías, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Quería saber cómo se imagina a la Argentina hoy si hubiésemos sido colonia inglesa y no colonia española. Es una buena pregunta que se hace reiteradamente, ¿no? Porque hay una especie de fantasía de que fue una pena echar a los ingleses porque hoy seríamos Estados Unidos, Canadá, Australia o algo por el estilo. Pero alguien que contestó en su momento fue Manuel Belgrano, ¿no? Cuando ellos tenían una sospecha si estos tipos venían a invadir o venían a ayudar a la independencia, para
para molestar a su enemigo España. En realidad debaten fuertemente Pueyrredón, Belgrano y otros personajes de la época y establecen que de ninguna manera conviene ser colonia inglesa, porque ser colonia inglesa es ser permanentemente un elemento de negociación, como había pasado con varias islas del Caribe, otros territorios africanos, y además ese es un punto importante. Y el otro punto es que no hay ninguna garantía que la colonización inglesa traiga el progreso, ¿no? El caso más notable que cita el padre del liberalismo inglés, Adam Smith, es lo que ocurre en la India a fin del siglo XVII, cuando colonizan los ingleses, y en la zona de Bengala, la más rica de la India, que producía muchas cosas textiles, habría más de 30.000 fábricas textiles, son totalmente destruidas para plantar opio por los ingleses. Es decir, que no necesariamente donde van los ingleses a colonizar llega el progreso con ellos, y creo que, como decía Jauretche, no hay que ponerse en qué conquista nos conviene, sino qué país nos conviene ser libremente, ¿no? Pero hay una especie de fantasía que deja de lado algunos vicios de nuestra clase dirigente. La clase dirigente norteamericana tuvo mucha más libertad. La conquista inglesa de los Estados Unidos fue privada, fueron compañías privadas que incentivaron mucho la actividad particular. La corona no tenía un control tan fuerte sobre los Estados Unidos como lo tenía España con nosotros. Así que hay muchos detalles para ver antes de decir que nos hubiera convenido quedarnos con Beresford o con Whitelock y seríamos hoy una gran potencia mundial. Yo creo que no. De hecho fuimos, y lo dice la historia de Oxford, la última edición 2004, fuimos el único caso de Inglaterra de semicolonia. O sea, ellos definen la Argentina como semicolonia inglesa. Bueno, así no fue, digamos, ¿no? Qué curioso, porque pensaba también en esta descripción que hacías cuando escuchamos hablar del Tea Party, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Exacto. También, sí, que tiene que ver con eso. Claro, fue justamente el motín de los revolucionarios que tiraron los sacos de té al mar por el impuesto que le estaban cobrando, o sea que es un hecho revolucionario que hoy en día es la bandera del partido más neoconservador, corrido extremadamente a la derecha, ¿no? Sí. Que es el Tea Party. Es curioso realmente. Es curioso, estaba, sí. Bueno, sí, Héctor, por aquí también. ¿Qué tal? Sí, Felipe, buenas noches. ¿Cuál considera que es el personaje histórico más injustamente olvidado de la historia argentina? Yo creo que, curiosamente, los aparentemente más nombrados. Me parece a mí que Belgrano y San Martín son personajes olvidados porque se los nombra, pero no se los conoce o no se los trae a la memoria, recordando esta cosa linda de que recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Recordis, es volver a traerlos. Y me parece que se los congela en bronces o nombres de plazas, pero no hablamos del San Martín lector, el San Martín humano, el hombre preocupado por la educación pública. Entonces creo que son olvidados también, a pesar de que sus nombres no suenen, porque quizás son frases huecas, ¿no? San Martín cruzó los Andes es una frase hueca. Totalmente, sí, cierto. No nos ponemos a pensar lo que es cruzar los Andes, ¿no? ¿Y a qué atribuye ese olvido? Yo creo que tiene que ver con la historia-poder, con que nosotros no vinculemos pasado-presente, ¿no? Y un poco una pasteurización que se suponía hace 100 años que los niños no tenían que tener una educación política en la escuela primaria. Entonces los personajes eran personajes de cuento, había una continuidad entre el cuento y la narración histórica donde el niño no había que contaminarlo contándole que San Martín pensaba, que era un liberal, que tenía ideas, ¿no? Cuando en realidad era totalmente positivo que fuera así, porque el chico tenía que aprender desde chiquito una educación cívica donde la política no es una mala palabra, sino que es inherente al ser humano, y sin embargo se recortaba, se pasteurizaba, y entonces ha quedado esta idea que el chico no puede entender que hay personajes políticos en la historia, ¿no? También es curioso porque cuando uno comienza a ver con un cierto detenimiento San Martín, Belgrano y tantos otros, nosotros conocemos, es cierto lo que vos decís, una parte de su vida, y cuando empezamos a descubrir todo lo que pensaban también en el resto de la sociedad, porque ellos tenían una mirada muy integral hacia la sociedad. Totalmente. No pensaban solamente en ganar una batalla o conquistar, había otra mirada también. Una mirada global y modernísima, sí, muy moderna, porque esto de poner a la educación por delante de todo, que la principal riqueza de un país es la educación, ¿no? Sí. La capacitación de las personas para que participen activamente del gobierno y del poder. Esto decía Manuel Belgrano. Los excluidos son excluidos sobre todo porque están fuera del sistema educativo, decía él, ¿no? Claro. Era el concepto del siglo XXI, ¿no? Totalmente. Bueno, hay muchas manos. Sí, Fernando. Felipe, buenas noches. En uno de sus libros Mitos, usted cuenta la historia de Hipólito Bouchard. ¿Podría contarnos qué hecho trascendente realizó el corsario?
Corsario, recordemos que corsario es una palabra que no es una mala palabra, ¿no? Porque a la gente le suena mal. Corsario es una persona que trabaja a un porcentaje capturando naves enemigas con un permiso del Estado. Entonces es un combatiente al que se le paga un dinero, el 30% generalmente de las presas que captura de las embarcaciones enemigas. Bouchard, junto con el almirante Brown, después también fueron corsarios. Y lo esencial de Bouchard, que es una vida larga y absolutamente de novela, es haber hecho la primera vuelta al mundo con una nave argentina, en ese transcurso liberando esclavos de los barcos negreros, proclamando la independencia argentina, tratando de que se reconozca la independencia argentina en lugares que visitaba. ¿Liberando esclavos que iban hacia dónde? Y hacia América, tanto a Norteamérica como a Brasil. Él libera 3 barcos esclavos, combatiendo contra el barco y dándole la libertad absoluta a toda esa gente que estaba viviendo en esa situación de hacinamiento tremenda que eran los barcos. Y después, bueno, la hazaña más importante es la conquista de California, que en ese momento era territorio español. La ciudad de Monterrey, la que aparece en El Zorro, ¿no? la serie El Zorro, era la capital político-militar de la zona norte del Imperio Español, y Bouchard la ataca, la conquista, y todo California queda durante 6 días bajo dominio argentino, ¿no? Donde flamea la bandera de Belgrano y es una zona argentina. Por 6 días conquistamos California de la mano de Hipólito Bouchard, un personaje de novela que estamos cortando una ínfima parte de su vida. Para hacer una película. Claro. Queríamos hacer una película, pero es muy caro, ¿no? La verdad que ahora estamos hablando con alguna gente para hacerla en animación, porque nos parece que es una historia que hay que contar. Yo hice la historieta de Bouchard, pero siempre nos quedamos con las ganas, y con Mario también nos quedamos con las ganas Con Mario de hacer Pergolini. Sí, de hacer la película, porque es una cosa increíble, realmente. Para conocer, ¿no? Porque digo, muchos argentinos conocerán Bouchard porque es la calle de entrada al Luna Park. Claro, ya era una Entonces, nación. cada vez que digo vayamos al Luna Park y estemos caminando por Bouchard, bueno, un luchador, pensemos, ¿no? Le toca a un luchador, Claro. la calle Bouchard, que era un tipo francés que fue un gran combatiente de Napoleón, o sea, un oficial de Napoleón que viene acá. Ahora, qué espíritu que tenían también, Tremendo, porque había que tremendo. pensar en venirse también para aquí y empezar a hacer una gesta. Totalmente, acá, ¿no? con ideales, porque además hay muchos de estos revolucionarios franceses que se dan cuenta que Napoleón está haciendo la contrarrevolución, que vienen a América donde dicen acá todavía falta hacer la revolución, ¿no? Y